esclarecimiento de los hechos se puede equiparar al descubrimiento de la verdad. Y al respecto, es muy importante también tener en consideración qué es un hecho, porque al final del día el concepto establece que se pretende probar si algunos enunciados que describen hechos son o no verdaderos. Y por eso me permitiré primero explicarles qué es un hecho para poder discernir esto y de ahí entonces partir con este fascinante tema que es teoría de la prueba. Para Michele Tarufo, un hecho es un acontecimiento del mundo contingente y pretérito, que se convierte en objeto del proceso en la medida que es jurídicamente relevante. Para el profesor Jordi Ferrer, el hecho del que se habla en el proceso no es el acontecimiento en sí, sino un enunciado acerca de ese acontecimiento, cuya verdad debe determinarse a través de la prueba. ¿Y por qué es importante entonces recordar el hecho? ¿Por qué es importante traerlo a la mesa de debate cuando vamos a una audiencia inicial o cuando vamos a una audiencia intermedia o cuando llegamos a juicio? Porque al final del día nosotros hemos caído en la falsa percepción de que el hecho llega a juicio y de pronto decimos, es que el hecho ha sido probado y pensamos entonces que el hecho es el que se prueba, pero en realidad el hecho ya sucedió. No hay manera de poder pensar que el hecho lo vas a llevar a juicio, pensando que ese hecho es un acontecimiento que sucedió en el mundo. Y ese acontecimiento que sucedió ya sucedió. Ya no es como que digas, bueno, lo puedo llevar al juicio y replicar como tal, porque no es posible pensar que va a poder llevarse a cabo en el juicio una repetición literal o gráficamente igual de lo que sucedió en el mundo real. Entonces, insisto, pensar que el hecho llega a juicio es un error. Ahora, lo que sí tenemos que tener presente es que si el hecho no llega a juicio, entonces, ¿qué es lo que llega a juicio? ¿Qué es lo que vamos a pensar que al juicio va a arribar? Bueno, entonces ahí tendríamos que hacer hincapié o zoom a lo siguiente, que es un hecho se convierte relevante cuando está previsto en un supuesto de hecho, en una norma jurídica y cuando es susceptible de afirmarse, negarse y probarse. ¿Por qué? Porque para efecto de lo que Michele Tarufo propone es que este acontecimiento contingente y pretérito se convierte en objeto del proceso en la medida que es jurídicamente relevante. Licenciada Mónica, ¿podemos dejar de compartir la pantallita que aparece aquí, por favor, para yo ir manejando? No, no sé por qué me aparece. Ah, listo, gracias. Bueno, entonces, para Michele Tarufo, este acontecimiento que ya pasó y que ya sucedió, ya no va a llegar a juicio. Y por eso les decimos, él sostiene que solo lo que es relevante, eso es lo que debe de llevarse al juicio. Y para que consideremos relevante, ya dimos los elementos. Tenemos que tener que esa situación que sucedió esté previsto en la norma jurídica como punto número uno y como punto número dos, que es susceptible de afirmarse y negarse o también de probarse. Ahora, aquí hago un cuadrito que siempre propongo en mis clases cuando hablamos del hecho y del lado izquierdo vemos que dice hecho y del lado derecho vemos que dice afirmaciones fácticas, ¿ok? Ahora, como no sé qué pasa con el iPad, voy a compartir un Word y lo voy a explicar de una manera muy sencilla, como en el Word, para hacer esta distinción. El hecho es eso que decimos que sucedió y ustedes lo han escuchado seguramente muchas veces y lo han también seguramente debatido en muchas ocasiones, pero es muy sencillo discernir que el hecho va a contener circunstancias de tiempo, circunstancias de modo, circunstancias de lugar, de ocasión, quienes participaron, y en el hecho se tiene que contener información relevante para la norma jurídica. Por ejemplo, si yo digo, yo salí a caminar y con motivo de que caminé me enamoré de una persona, ¿eso sería relevante para el proceso? Considero que no, no es relevante, pero sí por el tema de haber salido a caminar, haberme enamorado de una persona, tenemos una relación
y derivado de esa relación se genera un vínculo afectivo, un vínculo, digamos, incluso familiar, y de pronto vivimos juntos, se genera un espectro de violencia dentro de este núcleo, esa situación de violencia ya se vuelve relevante para el proceso o para el sistema. Entonces, ¿en qué momento podemos considerar que es relevante cuando se adecua a la norma? Que esto es básicamente lo que nos enseñaban en la escuela, ¿verdad? De los enunciados fácticos, que tiene que ver justo con lo que pasa en el mundo real y que se adecua a la norma jurídica. Y entonces, por ejemplo, el hecho va a decir qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó, quiénes participaron, y todos los detalles en particular. En este hecho vamos a encontrar un sinfín, bueno, no un sinfín, muchas afirmaciones fácticas. Y lo que yo propongo siempre es que de todo esto, de todo lo que sean de todo lo que consideramos como hecho, podamos extraer afirmaciones fácticas, de tal manera que podamos distinguir que de lo completo que es el hecho en la acusación o la formulación de imputación, las proposiciones fácticas están contenidas dentro del hecho. Por ejemplo, si la imputación consiste que el día 2 de junio del 2025, Noel se encontraba en su casa y de pronto llegó Rubén y le disparó con un arma de fuego con tres características. eh, y estos hechos se adecúan a lo siguiente. Y ya te dan la clasificación jurídica. Esto está como súper resumido. Bueno, las proposiciones fácticas del hecho las vamos a poder, digamos, extraer del hecho particularmente. La primera proposición fáctica podría ser el día 2 de junio, Noel estaba en su casa. Esa es una proposición fáctica, es un enunciado fáctico. Si nos damos cuenta, solamente es un enunciado que describe algo en particular, que el 2 de junio Noel estaba en su casa. La segunda proposición fáctica sería que de pronto llegó Rubén a bordo de una camioneta marca Nissan, placas X, y entró a su casa. Esa sería la segunda proposición fáctica, que dentro de la casa, empezaron a discutir por una deuda, por ejemplo, que Rubén fue a cobrar a Noel y sobre esa base, bueno, hasta aquí. Esta es la tercera proposición fáctica. La cuarta, por ejemplo, sería que se agarraron a golpes. Después que Rubén sacó un arma de fuego y disparó a Noel. ¿Sale? En realidad, esto es todo lo que está aquí, pero obviamente aquí hay muchos más datos del hecho. Lo que trato de que me puedan entender es que de todo el hecho, de toda la información que da la fiscalía, nosotros vamos a extraer estos enunciados fácticos y estos enunciados fácticos son los que son susceptibles de probar. Aquí quiero que hagamos mucho hincapié y que pongamos mucha atención porque aquí es donde fallamos en los procesos. De pronto nosotros llegamos al proceso y decimos, este es el hecho, señoría. Con todo este hecho, y con todas estas pruebas, yo pido que usted vincule a proceso al imputado. Ese es como el ejercicio más sencillo. Es el ejercicio que regularmente se hace y sobre ese ejercicio pretendemos que se pueda vincular o generar este escenario de vincular a proceso a una persona. Ahora, ¿por qué considero que esto es erróneo? O sea, ¿a qué me refiero? A que nosotros le digamos al juez como fiscales, que nosotros de pronto le digamos, señoría, todo esto es el hecho, todo lo que puse del lado izquierdo en mi tablita, todo esto es el hecho. Y si ustedes no extraen las proposiciones fácticas, ustedes les van a decir, y toda esta prueba acredita todo este hecho. ¿Qué pasaría si hay una proposición fáctica que no está acreditada? Porque a lo mejor tienes evidencia de,
digamos, del arma. Tienes evidencia de que Noel fue disparado y fue herido, fue primero lesionado y después le dispararon. A lo mejor tienes evidencia de todo eso, pero quizás, y solo quizás, en este ejemplo que les pongo, no tengan evidencia de que Rubén llegó a la casa de Noel y de que en la casa de Noel, y que después de haber llegado, entró a su casa y discutieron por una deuda, porque a lo mejor ni siquiera había testigos, ¿sabes? Y eso de algún lugar lo habrán sacado. La fiscalía lo habrá sacado de algún lugar, pero quizás y solo quizás de esa porción, de esas proposiciones, no haya prueba. Y si no hay prueba de esas proposiciones, el hecho, si me permiten esta expresión, el hecho ya no está acreditado. Entonces, por eso les digo, es muy importante que hagamos esta distinción, porque si agarramos el hecho y le metemos la prueba que se tiene, queremos que el juez haga este ejercicio de decir, ah, bueno, pues tenemos un muerto, tenemos un arma, tenemos a Rubén detenido, ok, mano, vamos a comprar la historia de que llegó a su casa, de que se metió, que discutieron por ese motivo y fue ese el motivo por el cual privó de la vida a Noel, en el ejemplo que les estoy poniendo. ¿Por qué? Porque tenemos la evidencia más fuerte, más sólida, a una persona detenida, un arma y un muerto. Entonces queremos pensar que con eso es suficiente para acreditar todo el hecho. Y si bien es cierto, digo, aquí quiero hacer un paréntesis, de pronto llegamos a las audiencias y hablamos de acreditar el hecho en audiencia inicial y los jueces dicen, a ver, señores, en este momento no vamos a acreditar el hecho. Es un error pensar que para esta etapa tan temprana como es la etapa de investigación que nos encontramos en la fase de audiencia inicial, ya hablemos de acreditar un hecho. Yo no voy a meterme a discutir si el hecho se acreditó o no, dice el juez. ¿Por qué? Porque basta con que yo tenga indicios que sean razonables y que me hagan permitir que fue él quien participó en la comisión del delito y con eso yo voy a autorizar una investigación, porque tengo un arma, tengo una persona muerta y tengo a Rubén detenido. Y los primeros respondientes obviamente no tienen ningún tipo de interés de detener a una persona por detenerla. Entonces, yo no voy a, aunque no esté acreditada todas las proposiciones fácticas, yo no me voy a eh, permitir no vincularlo al proceso. Por consiguiente, voy a autorizar una investigación y luego ya te soban con la de, bueno, pero no se preocupe, al final de cuentas usted se puede defender, señor. Señor Rubén, usted tiene los mecanismos, tiene una defensa, tiene este tiempo para recabar prueba y poder establecer lo que ustedes consideren. Mientras tanto, prisión preventiva, vinculado al proceso y se arruina una vida. ¿Ok? Esto es muy importante, señores. Porque, insisto, no hacer esta distinción nos va a meter en problemas si somos fiscales y si de pronto llega una defensa que cuestiona o que impugna directamente esta porción de que hay unas proposiciones fácticas que no están acreditadas. Y por eso quiero proponerles una máxima, que no la propongo yo, que la propone el maestro Fernando Allende en su libro El hecho que la ley señala como delito y el estándar de prueba para la vinculación a proceso. Y es precisamente que solamente las proposiciones fácticas acreditadas, cada una de ellas, se subsumen en un hecho que la ley señala como delito. Miren ustedes, solo las afirmaciones fácticas acreditadas se van a subsumir en un hecho que la ley señala como delito. ¿Ok? Recording in progress. A ver un segundo. A ver ahí lo que estoy. Solo las afirmaciones fácticas acreditadas se van a subsumir en un hecho que la ley señala como delito. ¿Ok? Bueno, un hecho está, digamos, probado cuando las pruebas disponibles justifican racionalmente su aceptación como verdaderas, atentos al estándar de prueba. Ahora, antes de pasar con esto del estándar de prueba, me gustaría que pudiéramos hacer esta distinción. ¿Cuáles van a ser las afirmaciones fácticas? Bueno, en el escenario que les puse hace un momento, tenemos todo el hecho completito
Y este hecho le vamos a extraer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis proposiciones fácticas, ¿ok? En el ejemplo que estamos manejando, yo sostengo que la fiscalía solo prueba de la 3 a la 6. Pero entonces, ¿qué pasa con la uno y con la 2? Con esta, ¿qué pasa? Si no está acreditada, el hecho no se encuentra acreditado. Oiga, licenciado, oiga, maestro, pero si se supone que tenemos el arma, la persona muerta, la persona detenida, ¿por qué no va a estar acreditado el hecho? Bueno, porque solamente si divides en proposiciones fácticas vas a poder determinar si todo el hecho se encuentra acreditado. Y ahí es donde viene el problema. ¿Ok? Ahora, decíamos que el hecho se encuentra probado cuando las pruebas disponibles justifican de manera racional la aceptación verdadera. ¿Cómo funciona esto, maestro? Bueno, si hay un determinado número de pruebas, sean una, dos, 10, 20, si con esas pruebas de manera racional se justifica la aceptación del hecho, entonces podemos decir, hay indicios suficientes para poder vincular a proceso, pensando en el momento de la audiencia inicial donde se vincula a proceso a una persona. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, este es el ejercicio que yo propongo que hagamos siempre que se trate de este tema. Nosotros vamos a separar las afirmaciones fácticas. Aquí hablamos de seis. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Tenemos que establecer con qué prueba se va a acreditar la primera, con qué prueba se va a acreditar la segunda. Y en el ejemplo que les pongo, yo les decía, a ver, no tenemos prueba de que Rubén llegó a la casa de Noel. No bueno, antes, voy a acomodar esto. En realidad no tenemos prueba de que Noel estaba en su casa. No tenemos prueba de que Rubén llegó a la casa de Noel. Y no tenemos prueba de que el motivo de la discusión fue la deuda. De eso no tenemos prueba. Lo que sí tenemos prueba, bueno, es de que Noel fue lesionado. También tenemos prueba de que, eh, digamos, tiene tres lesiones en la cabeza, luego en los brazos, luego en las piernas. Y también tenemos evidencia de que falleció por arma de fuego, virtud de un disparo por proyectil de arma de fuego, shala. Y ahí la explicación que da el médico legista. De lo rojo, sí tenemos evidencia, ¿ok? Y la prueba disponible nos va a permitir acreditar estos 4, 5 y 6 proposiciones fácticas. Hacer esta distinción nos va a llevar al ejercicio que yo propongo como ejercicio de subsunción. ¿Cómo así? Sí, de estas tres proposiciones fácticas vinculadas con esta, las unimos y hacemos el ejercicio de subsunción. Podemos inferir válidamente que no fue lesionado porque contamos con un dictamen, contamos con una inspección del lugar, contamos con fotografías del lugar y del protocolo de necropsia se advierten las lesiones en la cabeza, en las manos y en los pies. Muy bien.
También podemos inferir de manera válida que fue agredido por un arma de fuego, por el mismo protocolo de necropsia, porque tenemos eh, las fotos, porque tenemos la inspección del lugar, se observa el cuerpo, se encontró vía dictamen de balística casquillos que coinciden con lo que se encontró en su cuerpo, etcétera. Esto se puede inferir válidamente. Y obviamente que derivado de esta situación de que fue agredido por un arma de fuego, también podemos inferir válidamente que la causa de muerte fue la que estableció el médico legista, por las mismas pruebas y a lo mejor porque la propia mamá de Noel llegó, lo encontró tirado y dijo que ya estaba muerto, le checó los signos, llamó a la ambulancia, el primer respondiente llega y bueno, toda esta evidencia nos la vamos a hacer en ejercicio de subsunción, de que las afirmaciones fácticas que aparecen de este lado se van a vincular de manera directa con la prueba disponible. Y entonces, válidamente, diremos que el ejercicio de subsunción no irrumpe las reglas de la lógica. Allí yo quiero hacer hincapié. ¿Por qué? Les quiero recomendar y animarles a que puedan leer la revisión penal 551-2021. ¿Ok? 551-2021 de la región penal auxiliar 111 del 22. 551-2021. Aquí le pongo. Revisión penal 521. En esta revisión penal vamos a encontrar cómo es que es posible que se haga, que la prueba se testee. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a explicar un poco de los momentos de la actividad probatoria. Me estoy adelantando un poco, pero vamos a entender que de acuerdo a lo que establece esta revisión penal, es una gran propuesta que además se retoma del libro Pruebas sin convicción del profesor Jordi Ferrer sobre el tema de los estándares de prueba, particularmente del de que debe de regir para el auto de vinculación a proceso. Y dice el colegiado que la prueba se tiene que testear. Aunque estemos en una etapa preliminar, la prueba se debe de testear. Esto es lo que conocemos como valorar. Hay quienes dicen la prueba no se valora en la etapa de investigación, en la audiencia inicial, no se valora. Bueno, ahí tenemos un problema porque en realidad en la etapa de investigación a la prueba se le tiene que asignar un valor. Si bien no es como el estándar de prueba tan exigente, eso es otra cosa, que el estándar de prueba no es tan exigente, que el estándar de prueba es menor, que no se necesita tanta prueba para poder acreditar el extremo de lo que se está imputando. Eso es otra cosa. Y eso obedece al momento de la adopción de la decisión, que es el estándar de prueba. Pero antes se tiene que hacer un ejercicio intelectual para poder asignarle una especie de valor a la prueba. Y si la prueba no irrumpe las reglas de la lógica, bueno, entonces la vamos a considerar como válida. Esta prueba que les puse como ejemplo no irrumpe las reglas de la lógica. Me parece que va acorde a las máximas de la experiencia, va acorde al conocimiento científico afianzado. Me parece que sí, en estos requisitos estamos de Desde que se conocieron. o la licenciada Mónica nos puede apoyar a mutear. Claro, abogado. Gracias. Ahora, voy a hacer ahora zoom en la parte de arriba. ¿Qué tenemos en la parte de arriba? Bueno, tenemos tres proposiciones prácticas que yo considero no están acreditadas. Y si bien pudiéramos tener de este lado un IPH, y si bien pudiéramos tener que un testimonio de una vecina
que establezca que escuchó, que los motivos eran de deuda y todo eso, pudiéramos tener varia información que nos permita acreditar la primera proposición fáctica. A lo mejor ahí habría un buen debate, porque ya aquí les puse el ejemplo de que a lo mejor hay una vecina que escuchó. Y eso ya por lo menos abona en buena medida al motivo. Bueno, ahí más o menos pudiéramos pensar el motivo de discusión. Pero de que no él estaba en su casa, también, ¿por qué? Porque ahí se encontró el cuerpo. Aunque acuérdense también que hay que generar la distinción del lugar de intervención. Antes se hablaba mucho del lugar del hecho y del lugar del hallazgo. Bueno, actualmente también se habla de eso y tendremos que establecer si no hay controversia de que ese fue el lugar del hecho o el lugar de intervención, entonces, podríamos dar por válida. Pero lo que yo propongo es cuestionar esas proposiciones fácticas si no tenemos esta evidencia, si la fiscalía de pronto la quiere dar por hecha, simplemente con la imputación. Aquí les estoy dando varias ideas de que hay varias maneras de acreditar estas tres primeras proposiciones fácticas, pero ¿qué si no? ¿Qué si algunas proposiciones no están acreditadas con evidencia? Solamente porque lo demás sea válido, ¿ya se va a acreditar todo el hecho? La respuesta a todas luces es que no, ¿ok? Entonces, este ejercicio de subsunción de las otras tres no estaría acorde, más bien no tendría prueba disponible que permitiera acreditar las afirmaciones. Ahora, si sí existiera, lo que tenemos que hacer es que de todas, de la una, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5 y de la 6 tenemos que hacer este ejercicio de testear la prueba, atento a las reglas de la lógica para verificar si son razonables y cuestionar a través incluso de la propia psicología del testimonio, cuando hablemos de testigos, pues, cuestionar que no hubo métodos o metodología aplicada para la emisión del dictamen pericial. Bueno, una serie de situaciones que son materia de poder debatir, ¿ok? No sé si hasta este punto hay alguna duda, ¿no? Ok. Ya nosotros, digamos, conociendo esto, tenemos un poquito más de oportunidad de, de generar argumentos a través de un ejercicio. Y este ejercicio, insisto, que se propone, no solo es un ejercicio noble, sino que es un ejercicio muy sencillo. No es tan complicado. Tienes que agrupar tu hecho, separarlo por proposiciones fácticas, verificar la prueba disponible y con la prueba disponible ver si todas las proposiciones fácticas están acreditadas. Insisto, no es tan complicado. Ahora, una vez hecho esto, quiero explicarles como último punto y para ir cerrando esta clase, cómo vamos a tomar al razonamiento probatorio. ¿Por qué considerar el razonamiento probatorio importante? Primero, hay que definir qué es el razonamiento probatorio. El razonamiento probatorio es una actividad intelectual mediante la cual se piensa y se argumenta sobre los hechos jurídicamente relevantes. Y otra vez volvemos al tema de los hechos jurídicamente relevantes. ¿Por qué los hechos son jurídicamente relevantes? Bueno, porque se actualizan en un supuesto de derecho, ¿ok? Algo que sucedió, se actualiza un supuesto de derecho, y de acuerdo a esta teoría de normas, si ya se actualizó, ya puso en movimiento el presupuesto normativo, entonces hay motivos para revisar eso. El razonamiento probatorio es una actividad intelectual mediante la cual se va a pensar sobre los hechos y sobre también la prueba de esos hechos. El nombre es muy sencillo, razonar la prueba. La prueba se piensa. ¿Y por qué tiene que ver con los hechos? Porque la cuestión fáctica está íntimamente relacionada con la cuestión probatoria. ¿Ok? Esto que decimos que es la quaestio facti, que es la cuestión probatoria, está vinculado a los hechos y a la evidencia, a la prueba hechos y prueba, ¿ok? La cuestión juris es
la normatividad, lo normativo. Ahora, aquí es donde entro en materia con la última parte de esta clase, que es los momentos de la actividad probatoria para efecto que lo tengamos presente. El primer momento de la actividad probatoria, de acuerdo al manual de razonamiento probatorio que fue publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 2 años, 3 años, en conjunto con el profesor Jordi Ferrer, justo propone que el primer momento de la actividad probatoria es la conformación de los elementos de juicio. Y esta conformación obedece a la producción de la prueba. Y ustedes se recordarán cuáles son estos momentos de la actividad respecto a la producción probatoria. Ahora, ahí me voy a permitir nuevamente compartir esto. Y miren, se recuerdan que la prueba primeramente se recolecta. Una vez que se recolecta la prueba, se procesa. Una vez que se procesa la prueba y tienes prueba disponible, la vas a ofrecer. Después de ofrecer la prueba, se tiene que debatir sobre su admisión. Después del debate de admisión, se genera la preparación de esa prueba. Después de la preparación, viene la producción. Y a este caminito le vamos a llamar el caminito de la prueba. Le vamos a llamar íter probatorio. ¿Ok? Esto que es el íter probatorio es el primer momento de la actividad probatoria, la conformación de los elementos de juicio. Y abarca todo esto. El profesor Jordi básicamente es como que toma más en cuenta el momento de la producción, pero a mí me gustaría como que hacer una explicación un poquito más hacia atrás, porque así es como llega la prueba a juicio, así es como se produce. Primero se recolecta, se procesa, se ofrece, se admita, se prepara y se produce, ¿ok? Ese es el caminito de la prueba. Y al final, una de las cosas que buscamos es de que se garantice el principio de mismidad, ¿verdad? Que lo que se recolectó sea lo mismo que llegue a juicio. Entonces, esto que recolecto, busco que llegue intacto aquí al juicio. Ese es el primer momento de la actividad probatoria. ¿Ok? Bueno, ahora, el segundo momento, el segundo momento es el momento de la valoración de los elementos del juicio. Esto de valoración de los elementos de juicio es valoración de la prueba, sencillamente. Y aquí es donde aplica la valoración racional de la prueba. ¿Ok? Nosotros tenemos un límite en nuestro sistema jurídico mexicano, tenemos un límite. ¿Cuál es el límite para valorar la prueba? Bueno, nuestro límite será las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico afianzado. Ese es nuestro límite en realidad. Y si pensamos que ese es el límite, entonces tendremos que estudiar lógica, tendremos que estudiar cientificidad de la prueba, tendremos que estudiar máximas de la experiencia y tenemos que estudiar justo esto que es valoración de la prueba, la valoración racional. Si bien el primer momento es la producción de la prueba, vamos a suponer que en un ejemplo muy claro y muy sencillo, llegó evidencia pericial y evidencia testimonial a juicio. Cuando llega esa evidencia a juicio, la pericial y testimonial, se produce, los testigos declaran, se les extrae la información y una vez que se extrae la información del testigo, esa información, bueno, esa evidencia decimos que ya fue producida, porque ya se extrajo la información, por tanto ya se produjo. Y si ya se produjo esa evidencia, ya estamos en el primer momento de la actividad probatoria, que es la producción, la conformación de los elementos de juicio. Una vez que la prueba es incorporada al proceso, es del proceso. Y esa prueba tendrá que en su momento revisarse o analizarse. Ahora, muy importante,
Este primer momento es el momento en donde nosotros limitamos la información. ¿Y cuál es tu canción favorita? Por aquí abajo te dejamos nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana. Nos vemos en nuestro. Ok, este primer momento es justo solo la producción. Una vez producida la prueba, es parte del proceso. Ahora, pensar en la producción es pensar en los momentos de limitar la prueba, es decir, controlar el ejercicio de producción, controlar cuánto se produce, qué tanto se produce y qué tan poco se produce. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿cómo producimos? A través del interrogatorio. Subimos a nuestro testigo, producimos la información, cuestionamos y extraemos como un jugo todo lo que sirve. Eso es producir. Y la manera de limitar eso es a través del sistema de objeciones, donde la contraparte puede evitar que cierta información llegue a oídos del tribunal. Por ejemplo, un perito que hizo dos peritajes y solo fue admitido para hablar de uno, y la fiscalía dice, le voy a preguntar de los dos. Objeción, el testigo no fue ofrecido para que hable del otro dictamen. O bien puede hablar de esto, de esto, de esto, pero no de estas dos cosas. Y eso está fuera del alcance. Eso es controlar la información. Para eso se necesitan las técnicas de litigación, para eso se necesitan todos los mecanismos de litigación, pero todo eso opera en el primer momento, en el momento de la conformación de los elementos de juicio. Después vendrá este momento que es valorar la prueba. Es un ejercicio donde el juzgador tendrá que, digamos, verificar si la prueba disponible que ya se produjo tiene un valor probatorio, que ya superó el análisis intelectual que haga el juzgador o el tribunal de enjuiciamiento con respecto a estas limitaciones que tiene, que son las reglas de la lógica. ¿Cuáles son las reglas de la lógica? Los principios fundamentales de no contradicción, tercero excluido, identidad, y estos principios aplicados a la prueba, si se cumple con los requisitos, bueno, entonces le puede dar un valor. Pero si esa evidencia que se extrajo se puso de relieve a través del ejercicio de contradicción, que el testigo hacía comentarios oportunistas, que el testigo de pronto no dio un contexto del hecho, de lo que declaró más bien. Si a eso le sumamos una serie de inconsistencias relativos a la psicología del testimonio, como un posible aleccionamiento, como un posible sugestión del recuerdo, etcétera. Bueno, ahí quizás no se le da tanto valor probatorio. Pero ¿quién decide cuánto valor probatorio le va a dar? Bueno, el juez. El juez va a decidir qué tanto valor probatorio le va a asignar. Este es el segundo momento, el momento en que se le asigna un valor a la prueba. Y el tercer momento de la actividad probatoria es el siguiente: la adopción de la decisión. La adopción de la decisión judicial es el último momento de la actividad probatoria porque aquí hablamos de estándares de prueba. Este tercer momento, este tercer momento es el momento en donde se va a verificar, de acuerdo al estándar de prueba, si es que se cumple con la exigencia y con el rigor que la norma establece para poder tener por acreditado el extremo de la acusación. Noten esto. ¿Qué es un estándar de prueba? Un estándar de prueba es un nivel de exigencia probatoria que se necesita para poder decir que un hecho, determinadas proposiciones fácticas, se encuentran acreditadas. Si esto es así, se hace a través de la revisión del estándar. ¿Qué tipo de estándares tenemos? Bueno, hay varios estándares de prueba, por ejemplo, el de causa probable, el indicio razonable, causa probable para detener a una persona, perdón, sospecha razonable para detener a una persona, causa probable para poder llevarla a proceso, indicio razonable para vincular a proceso, y el estándar más alto que tenemos de prueba en nuestro país es el de más allá de toda duda razonable. En realidad, los estándares de prueba obedecen a un tema de política criminal para poder llegar a un punto de acuerdo, y no con cualquier prueba y no con cualquier evidencia se pueda condenar a las personas, sino más bien que cumpla con un nivel de exigencia vía política criminal, que de origen así funcionan los estándares de prueba, eh,
para efecto de que podamos tener por válida una hipótesis o no tenerla por válida, ¿ok? Eso es, digamos, el último momento, la adopción de la decisión, que aquí aplican los estándares de prueba. ¿Cuál es el problema de todo esto, señores? Un gran problema, y lo acabo de ver hace una semana, justo hace una semana en una audiencia inicial que tuvimos, es que nosotros le explicamos los momentos de la actividad probatoria al órgano jurisdiccional, le explicamos por qué la evidencia relativa a las proposiciones fácticas irrumpían los principios de la lógica. Hicimos todo un desglose para que la juez testeara la prueba y desafortunadamente nos dimos cuenta que la juez confunde estos dos momentos, el momento de la decisión con el momento de la valoración. Lo primero que dijo es: yo no puedo valorar la prueba. No, pues que no le estoy diciendo que la valore como en juicio. Yo solo le propongo que la testee atento a estas reglas. A estas reglas la tiene que testear. Si cumple con estas reglas, bueno, entonces usted asígnele un valor. Pondérelas, testéelas, como usted le quiera llamar, pero asígneles un valor. No, no puedo, eso es para juicio. ¿Por qué? Porque el estándar de prueba es muy mínimo, dijo la jueza. No, bueno, entonces el estándar de prueba es otra cosa. Y volvemos a lo mismo. El estándar de prueba es si después de haber revisado y analizado la prueba, alcanza para poder tomar una decisión, ya sea a favor o en contra. ¿Ok? Muy bien. Con todo esto, hemos acabado nuestra clase del día de hoy, que es teoría de la prueba y su aplicación en el sistema penal mexicano. Voy a quedarme atento, a abrir unos 3 minutitos a alguna duda que tengan. Ojalá y puedan hacérmelo saber. Licenciada Mónica, estoy aquí atento y ahorita les doy un comercial. Muchísimas gracias, maestro. Como siempre ha sido un honor escucharle. Si tienen alguna pregunta o alguna cuestión que les gustaría comentar con el maestro Noel Franco, si gustan pueden levantar la mano o si no, también pueden abrir su micrófono y con gusto los escuchamos. Sí, adelante. Gracias, buenas noches. Cuando se refiere a testear la prueba, ¿está hablando de la prueba indiciaria o inferencial? No, cuando hablo de testear la prueba, me refiero a que cualquier tipo de evidencia, sea prueba indiciaria, sea prueba circunstancial, sea lo que sea, se le tiene que asignar un valor a esa prueba. Sea poco, sea mucho, cumple con las reglas de la lógica, no cumple. Eso es testear la prueba, asignarle un valor. Y lo que los jueces no quieren hacer es asignarle un valor. Dicen: no le puedo asignar un valor, porque si le asigno un valor me voy a adelantar a la valoración de prueba del juicio. No, eso es otra cosa, porque ese es otro estándar de prueba. Aquí asígneselo para este momento, que en este ejemplo que les puse es la etapa de investigación en su fase de audiencia inicial. Ok, muchas gracias. Entonces, retomando la respuesta, ¿qué les impide aplicar esos dos momentos y bajo qué justificación legal se estarían oponiendo o no la Porque, tienen? sí, porque la Corte ha emitido un precedente que habla acerca de qué se necesita para vincular a proceso. Desafortunadamente no ha definido un estándar de prueba, no es como que proponga un estándar de prueba, pero sí dice que basta con que se adecue la prueba, los hechos, perdón, la prueba a los hechos y estos hechos, en el ejemplo que yo les pongo, estén acreditados por todas las proposiciones fácticas y con que se haga un ejercicio de adecuación de que sí da. O sea, no entres al estudio como, o sea, no lo dice así, pero es como que los jueces así lo explican. Dicen: no entres al estudio de la evidencia que te están proponiendo al principio y solamente adecúalo al hecho, al delito. El hecho, si tiene prueba disponible y se adecua al delito, dale, autoriza una investigación complementaria. Pero tampoco les está dando permiso para hacer lo que quieran. O sea, solo está diciendo: si se adecua el hecho al delito, dale para adelante. Ok, sí, pero nada dijo acerca de testear la prueba, que es lo que estoy proponiendo, ¿no? Entonces ahí es donde se impiden. Y se impiden, sobre todo, pienso yo, porque esa es la dinámica con la que los juzgadores
se manejan por no querer entrar al fondo de estos temas. Ok, muchas gracias. Entonces diríamos que hay grados de profundidad. O sea, no entran al fondo para que no estén retomando lo que sería ya la valoración en juicio, pero sí entran a un grado menor para la valoración de la prueba. Claro. Sí, y que además todo esto tiene que ver con probabilidades, o sea, todo esto tiene que ver con probabilidades, y como consideran que es probable que haya pasado, pues mientras que se vincule. O sea, sí, todo el proceso penal funciona con un espectro de probabilidades, pero ahora, o sea, es muy sencillo decir, es probable que haya pasado, sí, pero regresemos un poquito. ¿Y por qué decimos que es probable? Ah, porque tengo esta prueba. Bueno, pero esta prueba fue recolectada así, fue prueba ilícita, el testigo dijo esto, que infringe las reglas de la lógica. O sea, no es posible que le asignes un valor a ese testimonio, es el único testimonio que tienes, y que con esto no analices las reglas de la lógica y vincules a proceso. Ah, no, pero eso chécalo más adelante. Eso es lo que proponen los jueces, ¿no? ¿Está claro, licenciado? Sí, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Licenciado Michel, adelante. Buenas noches, maestro. Dos preguntas en concreto. La primera es, pues ya nos menciona usted que los jueces en audiencia inicial le hacen mención que no pueden darle un valor a la prueba en una etapa tan temprana del juicio. La primera es entonces, ¿qué recurso tenemos nosotros o cómo contravenir lo que nos dice el juez en ese momento? Y la segunda nos hablaba de los tipos de estándar de prueba, que eran cuatro. Uno es la sospecha, el indicio y la duda razonable. Y el cuarto, ¿cuál era, maestro? Serían esas dos preguntas. La causa probable. Causa. Ok. La causa probable, bueno, dijimos primero que tenemos la sospecha, que es la que sirve para poder, digamos, detener a una persona a través de los controles preventivos provisionales. Luego la causa probable es la que sirve, digamos, para librar una orden de aprehensión, una orden de cateo. El indicio razonable, digamos, para vincular al proceso. Y el cuarto, el de más allá de toda duda razonable. Y la primera pregunta, em, esta pregunta, tú preguntas cuál es el mecanismo. Pues el mecanismo es promover una apelación, promover un amparo, según corresponda, que digamos aquí procede típicamente la apelación. Pero ante ese escenario, ante ese momento, no hay nada que puedas hacer en ese momento. O sea, a través solo de la impugnación puedes revertir la decisión, pero es muy poco probable que se revierta porque no hemos entrado a estos temas más a profundidad. Entonces, pues bueno, ese sería como el mecanismo. ¿Estás ahí, Michelle, o ya te fuiste? Ah, sí, estás ahí. Sí, gracias. ¿Es cuánto? Es cuanto. Gracias. Muy bien. No sé si, creo que ya no hay nadie más, ¿verdad? Si no hay nadie más, les agradezco mucho. Ha sido un placer enorme nuevamente estar. Gracias por haberse conectado. Gracias por haber estado presentes en esta clase. Para mí siempre es un honor estar aquí en Espasa. Y bueno, que mejor que nos acompañen amigos, colegas, amigas. Licenciado Luis, qué gusto saludarlo por aquí. Licenciado Alberto Chacón. O sea, todos los amigos y amigas que veo aquí conectados, gracias por conectarse. A mi Delita, que está aquí conectada. Y ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, no veo todos, pero gracias a todos por conectarse. El comercial último, antes de que se vayan y antes de que se desconecten y apaguen todo, es que del 13 al 16 de noviembre tenemos el Congreso Nacional de Derecho Procesal Penal. Discutamos la prisión preventiva en México. Todas las personas que sigan a su servidor, que sigan a Espasa y que se puedan comunicar a Espasa entre hoy y mañana diciendo que eh, en la clase de hoy les dimos esta primicia, digamos así, les van a hacer un descuento del 20% para sus lugares en el Congreso. Y yo voy a, por favor, si tienen intención de ir ustedes, llevar algunos amigos, amigas, grupos, comuníquense con su servidor, comuníquense con la licenciada Mónica, con Espasa, y va a estar increíble porque yo estoy seguro que también les pueden dar como un paquete, un descuento o algo así.
Estaría súper padre. Va a estar el maestro Frank Osorio, va a estar el juez Gerardo Malagón, la magistrada Griselda Elizalde, el maestro Eric Rauda, la maestra Marisela Cifuentes, el juez Osorio, el juez en retiro Osorio, y por ahí están anunciando a una nueva ponente que a todo el mundo sabemos quién es, pero bueno, vamos a hacerla de emoción, ahí vean en las redes un poquito. Y bueno, pues voy a estar yo, ¿verdad? No vayan por mí, vayan por todos los demás, que son los grandes, pero va a estar increíble. Ojalá y nos puedan acompañar. 20% de descuento a los que establezcan que en esta clase vieron el descuento y que sigan nuestras redes, los de su servidor y las de Espasa Instituto. ¿Sale? Ese es como el requisito. Ese es como que el trip que hacen siempre para los descuentos, ¿no? Entonces, bueno, un gusto, muchas gracias. Les agradezco mucho su tiempo, licenciada Mónica. Ha sido un placer. Muchas gracias, maestro. Maestro, muchísimas gracias. Damos por finalizada su masterclass, teoría de la prueba y su aplicación en el sistema penal. Nada más recordarle que pues siempre es un gusto tenerlo con nosotros y con nosotras. Em, para que también el público conozca, recientemente tuvimos con el maestro Noel Franco el curso de técnicas de litigación oral en la etapa de juicio. Ya les estaremos informando si este curso se va a replicar o se tendrá nuevamente en nuestras instalaciones, pero mientras tanto los invitamos a seguir al abogado Noel Franco en sus redes sociales. La verdad es que es una persona que siempre comparte contenido de valor, tanto bueno, nosotros lo seguimos bastante en Instagram y también para que nos puedan seguir a nosotros como Espacio Instituto, tanto en Instagram como en Facebook y como comenta el abogado, para que puedan tener el beneficio de esta promoción. Nos gusta, pues les mencionamos que nos pueden mandar mensaje en cualquier momento, estamos a sus órdenes y a su servicio. Y pues nuevamente muchísimas gracias a todos y a todas. Espero que esto haya sido fructífero, sabemos que fue fructífero más bien. Y pues bueno, abogado, le diría que hasta noviembre, pero espero que nos veamos antes. Pero efectivamente quienes nos gusten acompañar, será una experiencia increíble. Cancún 2025, Congreso de Derecho Procesal Penal con el abogado Noel Franco y muchos otros que son de la misma talla nacional e internacional como nuestro ponente el día de hoy. Muchísimas gracias. Sí, además es en Cancún, aprovechen. Muchas gracias por todo. Que tengan buenas noches, descansen. Gracias, Saludos, maestro. Buenas maestro. noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, maestra. Un saludo. Hasta luego. Gracias.